Revistas, buenos días. Por supuesto, hay muchos, y muchísimos poblanos simpatizantes. Escucho. Pues, Alejandro, esta semana quisiera compartir contigo y con todo el auditorio un evento que considero por lo más relevante, porque si bien efectivamente la ciudad tiene muchísimos problemas que estar atendiendo diariamente, creo que también es importante dar a conocer las cosas buenas que suceden y las decisiones importantes que se toman también al interior del propio gobierno municipal. Quisiera informarte que en el mes de septiembre, en la sesión ordinaria de Cabildo, pusimos a consideración un punto de acuerdo. La regidora panista Miriam Oso y un servidor, con respecto a que el Cabildo de Puebla analizara una invitación que nos hizo llegar el gobierno del Distrito Federal para que el municipio de Puebla formara parte de la conformación de la Red Intercultural Mexicana. Fue turnado a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros, que preside la regidora priista Sandra Montalvo, y la propia Comisión de Turismo, Arte y Cultura. Y después de una serie de deliberaciones en donde incluso se invitó a organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de interculturalidad, el pasado 12 de octubre, en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado por unanimidad el que Puebla se sumara a la participación para la conformación de esta red mexicana. Más allá de que, como te decía, también hay que reconocer las cosas importantes que se logran, sobre todo en un gobierno municipal, un cabildo tan plural, el más plural que haya existido en la historia. ¿Para qué le puede servir a del municipio? A eso quiero llegar. El hecho de que se haya aprobado tanto en comisiones que por unanimidad como en el propio cabildo, con la participación de todas las fuerzas políticas, habla en principio de una maduración, una madurez que hay, y de cómo también en temas trascendentes se puede ir uno poniendo de acuerdo. ¿Qué es la interculturalidad, Alejandro? La interculturalidad es un concepto que ha venido ganando terreno de manera muy importante a partir del año 2007, que la Organización de Naciones Unidas emite una resolución, la 6290, que tiene que ver con aspectos de tolerancia, de respeto a los derechos humanos, y que además todos sabemos que a partir de ahí ha habido toda una modificación de las legislaciones a nivel nacional, que incluso motivó a que la Carta Magna de nuestro país, en su artículo primero, ya ahora incorpore los derechos humanos como un aspecto ya explícito y fundamental. Y el tema de interculturalidad de lo que habla es de reconocer que en cada una de nuestras sociedades coexisten al interior distintas identidades que son producto de diversa causa, pueden ser por migración de otros países o de nuestro mismo país, o por cuestión de grupos originarios que aquí surgieron, nacieron antes que incluso la conformación de la misma sociedad, o sectores de la misma sociedad con características particularidades, y que entonces, como no nada más en una lógica de derechos humanos, no nada más respetas su propia identidad y su forma de ser, sino que le das valor a esas características, particularidades que tienen estos grupos, tradiciones, formas de vestir, festividades, costumbres. ¿Cómo le das valor a eso que desde sus identidades le aportan al conjunto de la sociedad? Entonces estamos hablando de un asunto de derechos humanos, de respeto, de tolerancia, de inclusión al que es diferente, y de cómo entonces ahora desde las políticas públicas tú puedes irles dando esa visión de tal forma que vayas generando una sociedad mucho más incluyente, mucho más hospitalaria con el que viene a radicar o con el que viene de paso aquí, pero no nada más en una lógica turística o comercial, sino en una lógica del entendimiento del valor de lo que implica también el ser diferente. Eso ha tomado una fuerza muy grande, fundamentalmente en Europa, Alejandro. Hay ya una red muy grande
promovida por la Comunidad Europea para esto. México es la Ciudad de México fue la primera ciudad fuera del continente europeo que estableció este lazo. En la Ciudad de México, incluso, Alejandro, y no es comercial, pero sí hay que presumir, es la primera ciudad junto con Berlín en todo el mundo que ya tienen incluso hasta rango de ley el tema de la interculturalidad. Hoy Puebla se pone a la vanguardia también en este tema dentro del contexto de los municipios del país. La semana pasada en la Ciudad de México fuimos invitados a la firma de la conformación de esta red nacional con la participación además, obviamente, del gobierno del Distrito Federal, de gobiernos de distintas entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, gobiernos municipales, legislaturas, y ahora todos nos vamos a poner a trabajar en esa visión, que creo que es también muy importante, porque te lo digo incluso siendo presidente de la Comisión de Obra Pública del municipio, no todo estrictamente son calles, no todo estrictamente son servicios, sino que tenemos que ir también madurando a la par que la sociedad lo ha venido haciendo, Alejandro. Así es, bueno, con eso ya nos van a dar la denominación a los de la capital de Pueblo Mágico, ¿no? Bueno, obviamente tiene que ver con la preservación de las costumbres naturales, Puebla libre de baches. Pero, por ejemplo, no podemos reconocer la importancia, por ejemplo, que tienen grupos específicos en Puebla, como por ejemplo, por decirte, la comunidad española, es una comunidad muy fuerte, la comunidad libanesa, y la comunidad oaxaqueña, yo creo que todas esas costumbres que tienen y aportan a el éxito de la izquierda en el poder en el DF es que ha sabido identificar estos temas. Los derechos, la tolerancia, la inclusión, la interculturalidad, como le llaman, y en el DF se respira una coexistencia entre el capital, la cultura, el reconocimiento a los derechos de todos, incluyéndolos, y bueno, de lo que tiene parte del tema de sus obras, ¿no? Claro, porque además en esto también se incluyen, Alejandro, los propios sectores de la misma sociedad, que no porque vengan de otro lugar o porque hayan venido a radicar a Puebla, sino que tienen características propias, los jóvenes, los adultos mayores, los grupos de diversidad sexual. ¿Cómo respetas, por un lado, y cómo reconoces los valores que también le aportan a la sociedad en su conjunto? Entonces, tolerancia, y eso convertido, llevado a políticas públicas. Alejandro, es un gran paso y, insisto, fue aprobado por unanimidad, porque hay que hacer ese reconocimiento de cómo se va avanzando también en el municipio de Puebla. Pues ya estás, David, feliz día de brujas. Hoy es noche de brujas. Claro que sí, igualmente. ¿Algo especial, Alejandro? No, saludo a todo el auditorio. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con